Hola, muy buenos días. Mi nombre es Estrella, soy residente del tercer año en la residencia de Bioquímica Clínica y hoy les vengo a presentar el Ateneo Tuberculosis día a día. ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad granulomatosa crónica, transmisible de afectación pulmonar o sistémica que está causada por el Mycobacterium SPP. Este se puede transmitir generalmente por las vías aéreas y es una enfermedad que es una enfermedad oportunista. Es decir, que por lo general en un paciente inmunocompetente no se va a generar una transmisión o una enfermedad de manera muy fácil. Es decir, que un paciente inmunocompetente debe de presentar múltiples exposiciones durante mucho tiempo para adquirir el Mycobacterium, mientras que sí hay poblaciones de riesgo, que son los sintomáticos respiratorios, los convivientes, los pacientes que tengan comorbilidades, pacientes que tienen HIV o que estén inmunosuprimidos. ¿Cuáles pueden ser las vías que puede llevar una vez que el paciente adquiere la tuberculosis? Puede que el paciente resuelva su infección, es decir, que se cure y solamente deje cicatrices, o puede generar a través del granuloma una lesión latente. Esta lesión latente mantiene a los bacilos encapsulados dentro del granuloma. Si bien no están activos generando sintomatología, están vivos aún en estos granulomas. O puede que falle el sistema inmunológico y haga una progresiva primaria, es decir, que puede diseminarse también a otros órganos. Estas lesiones latentes, bien por reactivación o que el paciente vuelva a infectarse nuevamente con tuberculosis, puede llevar a una tuberculosis secundaria. ¿Cuáles son las características generales del bacilo? Son bacilos rectos o ligeramente curvados, de crecimiento lento, son inmóviles, no forman esporas, son aerobios obligados, catalasas positivas, intracelulares facultativos, ácido alcohol resistente, que esta característica es su principal característica gracias a su pared celular debido a que es una pared serosa. Entonces, una vez que uno agrega la coloración, que es la de Sil-Nielsen, que es la que nosotros utilizamos para dichos bacilos, tenemos que usar calor para derretir esta cera y permitir que el colorante ingrese. Una vez que nosotros enfriamos y esta cera vuelve a solidificar, no se puede lavar con el decolorante. Dentro de lo que es el Mycobacterium spp, se los puede clasificar en tres grandes grupos. En el complejo Mycobacterium tuberculosis, propiamente dicho, que contiene 9 especies, que son el Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium bovis, africanum, microti, canetti, caprae, pinipedi, mungi y origis. En las micobacterias no tuberculosas, que son saprofíticas, es decir, son ambientales, pueden clasificarse en fotocromógenas, es decir, que cuando se exponen a la luz obtienen coloración, escotocromógenas, es decir, que en la oscuridad adquieren coloración, y las no cromógenas, que dentro de estas las más importantes es el Mycobacterium avium, que no presentan coloración, que son las que se pueden mayormente confundir con el complejo Mycobacterium tuberculosis, ya que el Mycobacterium tuberculosis tampoco genera coloración. Y después tenemos las no cultivables como el Mycobacterium leprae. ¿Cuáles son los síntomas clásicos que presentan los pacientes con tuberculosis? Inicialmente tos y expectoración por más de 15 días, que es lo que nosotros vamos a definir como sintomático respiratorio. A esto se le puede agregar pérdida de peso, de apetito, fiebre, sudor nocturno o decaimiento, expectoración con sangre, puede presentar o no dolor o dificultad para respirar. ¿Cuál es el inicio del paciente? En general, los pacientes se presentan como sintomáticos respiratorios, con lo cual se le hace una buena anamnesis, el examen clínico, los estudios de imagen y el diagnóstico de laboratorio. Siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con lo que es micología, gérmenes comunes y patologías oncológicas. ¿Qué pasa cuando un paciente está confirmado? Porque tenemos dos formas de definir un caso positivo.
un caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado, es decir, por laboratorio, por cultivo, o un caso de TBC clínicamente diagnosticado. Una vez que el paciente es confirmado por vaciloscopía, cultivo y OPCR, se notifica. Esta notificación se realiza en dos lugares, al CISA y el programa de tuberculosis. El programa de tuberculosis es el que está encargado del tratamiento del paciente, el seguimiento por vaciloscopía del adulto, la prueba de Mantoux en los niños y la quimioprofilaxis. ¿Cuál es la historia natural de un paciente tuberculoso? El paciente se presenta con la sintomatología, el médico manda a hacer todos los estudios, incluyendo una vaciloscopía y un cultivo. Una vez que la vaciloscopía da positivo y el cultivo es confirmado por una técnica de inmunocromatografía, el paciente inicia tratamiento solamente con la vaciloscopía positiva. Una vez que el paciente inicia tratamiento, los controles se realizan a los 2, 4 y 6 meses del mismo. ¿Qué pasa si el paciente continúa dando positivo? Se manda a realizar pruebas de sensibilidad antimicrobiana. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el cultivo tarda aproximadamente entre 30 a 60 días en crecer, con lo cual la vaciloscopía es lo más rápido con lo que se puede observar y el paciente inicia el tratamiento. Y el cultivo va a demorar ese tiempo. Una vez que nosotros obtenemos el cultivo, por supuesto, hay que mirar el tiempo en el que tardó en crecer el bacilo, la coloración que presenta, que en general las del Mycobacterium tuberculosis son incoloras o presentan un color amarillito tenue de una forma cerebriforme. ¿Sí? En general, cuando se presentan micobacterias no tuberculosas, el crecimiento es muchísimo más rápido. ¿Cuál es el tratamiento que reciben estos pacientes? Presentan dos fases. Una fase inicial que dura 2 meses, que reciben en general una asociación cuádruple con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y una fase de mantenimiento o conciliación que dura 4 meses con isoniazida y rifampicina. Esta fase inicial, una vez que concluyen los 2 meses, se realiza el primer control de vaciloscopía. Si esta vaciloscopía da negativo, al paciente se lo pasa a la fase de mantenimiento o consolidación. Si esta vaciloscopía llega a dar positiva, hay que esperar el cultivo, debido a que esos bacilos que se encuentran en el esputo pueden que sean bacilos que no son viables, que están muertos y forman parte de restos que hayan quedado todavía. Ahora bien, ¿qué pasa si esto no se cumple? El paciente puede presentar diferentes resistencias. Puede presentar resistencia a rifampicina o resistencia a edicionecida, que son monoresistencias. Puede ser que el paciente sea un multidrogo resistente o MDR, que el paciente va a ser resistente a rifampicina e isoniazida. Puede que el paciente sea un pre-XDR, que el paciente en ese caso va a ser no solamente resistente a la isoniazida y a la rifampicina, sino que también a la fluoroquinolona, o puede ser extensamente resistente o XDR, en el cual el paciente ya no solamente es resistente a la isoniazida, a la rifampicina, a la fluoroquinolona, sino los inyectables de segunda línea, que son la kanamicina, amikacina y capreomicina. Estas medicaciones tienen reacciones adversas que son manifestaciones de intolerancia, reacciones tóxicas o reacciones de hipersensibilidad. Entonces, en pacientes que no tienen tolerancia al tratamiento, se debe realizar una desensibilización en el cual no se le puede sacar toda la medicación al paciente, sino que se les va administrando en dosis paulatinas, uno por uno, los medicamentos. Es decir, se inicia primero con isoniazida, se la aumenta paulatinamente. Una vez que llega a la dosis requerida, se le agrega rifampicina paulatinamente y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes o los familiares que conviven con ese paciente bacilífero? Va a depender el seguimiento de la edad que presenta el paciente, si son menores de 15 años o mayores de 15 años. Si son menores de 15 años, se le debe hacer un control de la ECG, el examen clínico, radiológico y la PPD. Si con todos los estudios que se realiza ese niño
se diagnostica enfermedad por TBC, directamente se lo trata. Ahora, si el pacientito no tiene TBC, sí o sí va a quimioprofilaxis. Ahora, si el paciente presenta más de que el conviviente presenta más de 15 años de edad, se realiza un interrogatorio de sintomatologías y un examen clínico. Si el paciente no presenta ni signos ni síntomas clínicos, se le debe informar que ante cualquier síntoma debe presentarse al médico. Ahora, si ya presenta signos y síntomas, se le debe realizar un examen clínico bacteriológico, es decir, una baciloscopia con esputo, y radiológico. Si es negativo para la tuberculosis, se debe hacer controles periódicos, y si es positivo para tuberculosis, se debe realizar ya tratamiento. Los casitos clínicos. Este es un paciente masculino de 54 años de edad que es tabaquista, que es oriundo de la localidad de Garupá. El motivo de consulta por el cual entra es un infarto, un dolor precordial diagnosticado con infarto agudo de miocardio el 21/7/2016, en el cual se le hace un radiotórax entre todos los estudios de controles y se observa un infiltrado intersticial bilateral con imágenes cavitadas en el lóbulo superior derecho. Con esto, desde la internación se solicitan diversos estudios, incluyendo una vaciloscopía, el cual el 25 de julio del 2016 da positivo y el paciente inicia tratamiento. El primer control se lo realiza 2 meses después, el 14/10/2016, dando nuevamente una vaciloscopía positiva y un cultivo positivo, con lo cual se decide extender 15 días más el tratamiento de iniciación, teniendo un nuevo control el 31/10/2016 con una vaciloscopía y un cultivo, con lo cual se decide pasar a fase de mantenimiento al paciente. Con el segundo control, que sería el 9 de marzo del 2017, el paciente vuelve con una vaciloscopía positiva y un cultivo de 3 cruces, con lo cual este cultivo, que salió 2 meses después, es decir, marzo, abril, mayo, en mayo se obtiene el cultivo positivo, se deriva para prueba de sensibilidad. Una vez que se deriva, que la derivación se realiza al CONI en Santa Fe, se obtienen la prueba de sensibilidad del paciente, en el cual es resistente a rifampicina, isoniazida y streptomicina, por lo cual el paciente es un multidrogo resistente. El 24 de julio del 2017 se recibe el informe, con lo cual el 25 de julio se rota a tratamiento de segunda línea para el paciente con levofloxacina, micacina, cicloserina y piracinamida. Afortunadamente, los siguientes controles del paciente dieron todos negativos. El segundo paciente que se obtuvo es un paciente masculino de 67 años de edad que era tabaquista, oriundo de San Ignacio. El motivo de consulta es por ser sintomático respiratorio. El 3/5/2016 es derivado por ser justamente sintomático respiratorio, con una vaciloscopía positiva y un cultivo positivo, que es la muestra de diagnóstico. El paciente inicia tratamiento el 3/5 al obtener el resultado. El 30/6 es 2 meses después, el paciente vuelve nuevamente con el primer control, dando una vaciloscopía y un cultivo negativo. Con el segundo control que viene el paciente, se presenta el 25/11/2016, se obtiene nuevamente una vaciloscopía positiva con un cultivo positivo. ¿Qué pasa con el paciente? El paciente se traslada a vivir a Paraguay. Cuando se tiene que venir para el tercer control, se presenta el 23/3/2017, se obtiene una vaciloscopía negativa y un cultivo positivo. Ante todos estos resultados, se decide derivar este cultivo positivo a el CONI, con lo cual se recibe un informe el 4 de julio del 2017, que es una Mycobacterium notuberculosis perteneciente al complejo MAI, a Mycobacterium avium intracelular, con una prueba de sensibilidad sensible a claritromicina, amicacina, ciprofloxacina, rifampicina, streptomicina y etambutol. Lamentablemente, qué medicación se le administró al paciente no se sabe debido al traslado
hacia Paraguay, pero el paciente se presenta con controles anuales hasta incluso ahora 2024 con resultados negativos. El tercer paciente es un paciente masculino de 65 años de edad con antecedentes de hipertensión y hipercolesterolemia oriundo de Posadas. El motivo de consulta es una evolución tórpida de reemplazo de rodilla que se realizó en el 2020 y él va a consulta el 3 del 5 del 2022. Lo internan al paciente debido a dolor, tumefacción y enrojecimiento de la zona del reemplazo de rodilla, con lo cual mandan biopsia de rodilla, dando una vaciloscopía negativo el 5 del 5 del 2022. El 1 del 6 del 2022 se obtiene el resultado del cultivo que resulta ser positivo, pero son colonias no compatibles con el complejo Mycobacterium tuberculosis, con lo cual se deriva para tipificación y prueba de sensibilidad. El 13 del 7 del 2022 se vuelve a obtener el informe del resultado de CONI, en el cual se obtuvo un cultivo de 3 cursos con un informe con aislamiento compatible de Mycobacterium fortuitum. En todo este lapso, el paciente ha tenido múltiples internaciones con mal estado general, alteración del sensorio, intercurre con trombosis venosa profunda, insuficiencia renal aguda y osteomielitis por enterococo faecio. Que hasta el momento el paciente está tratado con antibióticos para esta entidad. Una vez que se recibe el resultado del CONI con claritromicina, ciprofloxacina, amicacina, amoxicilina y sulfametoxazol sensible y doxiciclina resistente. El paciente inicia tratamiento el 23 del 11 del 2022 con claritromicina y ciprofloxacina y el último control que presenta es el 18 del 5 del 2023. Esta MNT o Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium fortuitum es una de las más asociadas o Mycobacterium saprofítica o ambiental. Son las que más se asocian a infecciones postoperatorias. Este paciente es un paciente masculino de 69 años de edad, tabaquista, oriundo de Capiobí. El paciente presenta múltiples consultas por síntomas respiratorios. La primera consulta médica que realiza es el 4 del 7 del 2022 por tos y catarro. Se le administra medicación y se lo envía a la casa. Realiza otra consulta un mes después en el cual se le solicita radiotórax, en el cual se observa opacidad del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Se le administra pensando que era neumonía, medicación y se lo envía a la casa. Al 18 del 4, el paciente vuelve a consultar por sintomatología respiratoria, con lo cual se le diagnostica tuberculosis clínica al paciente y el paciente inicia tratamiento. Al laboratorio llega control de un esputo para el segundo mes, el 4 del 7 del 2023, dando positivo a la vaciloscopía y dando positivo 2 meses siguientes el cultivo. Con lo cual, el 6 del 11 del 2023 se envía nuevamente muestra en el cual se obtiene una PCR rifampicina resistente con una vaciloscopía positiva y un cultivo positivo. La muestra directamente, sin esperar el cultivo, se deriva al CONI, con lo cual ellos informan que el paciente no solo es resistente a rifampicina, sino también a isoniazida y fluoroquinolona, catalogándolo al paciente como un paciente pre-XDR. Ahora bien, el paciente inicia tratamiento el 15 del 11 del 2023 con segunda línea, bedaquilina, linezolid, clofazimina, etianamida y cicloserina. Lamentablemente, por cuestiones de comunicación, se pierde el seguimiento del paciente y debido a el estudio de este caso para este teneo, se lo descubre y se solicita nueva muestra un año después, gracias a Dios, dando la vaciloscopía negativa. El paciente este es un paciente masculino de 43 años de edad, que es un trasplante renal el 9 de agosto del 2017 y consulta 2 meses después por neumonía. El paciente es
oriundo de Gobernador López. El paciente entonces consulta por un cuadro respiratorio el 10 del 11 del 2017, con lo cual se mandan diferentes muestras, dando positivo en la vaciloscopía. Como este es un paciente trasplantado renal y que es un paciente de alto riesgo, se deriva para prueba de sensibilidad directamente el primer cultivo. El paciente inicia el 17 del 11 el tratamiento y el primer control lo realiza el 19 del 1 del 2018, dando una vaciloscopía y un cultivo negativo, por lo cual se decide rotar a tratamiento de mantenimiento. El 5 del 3 del 2017 envían los resultados del CONI, siendo tipificada una Mycobacterium tuberculosis, por suerte rifampicina sensible. Los siguientes controles del paciente dieron todos negativos, incluyendo vaciloscopía y cultivo, y se le da el alta del tratamiento el 31 del 8 del 2018. Este termina siendo un paciente con TBC diseminada debido a que no solamente empezó a presentar cuadros respiratorios al inicio, sino que hizo lesiones en piel, con lo cual se le manda muestra de punch de piel a anatomía patológica, informando a ellos la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes en la muestra. Las conclusiones. Cuanto mayor es el número de enfermos que están expectorando en la comunidad, mayor es la diseminación de la tuberculosis. La baciloscopía es la técnica de elección para el diagnóstico rápido y la instauración del tratamiento. Es simple, es económica y eficiente para detectar a los pacientes infecciosos. La necesidad de pruebas de mayor rapidez y especificidad se ponen de manifiesto ante la mayor presencia de pacientes que presentan resistencia a las drogas, los cuales pueden diseminar hacia la comunidad. Es fundamental la articulación entre los médicos, el programa y el laboratorio para el diagnóstico y el seguimiento del paciente. Muchísimas gracias y para recordarles, el Día Mundial de la Tuberculosis es el 24 de marzo del 2024.